Continuamos con don Dionisio Martín Nieto. Nacido en Cáceres, es licenciado en Geografía e Historia del Arte y en Filología Románica. Es profesor en el Instituto de Educación Secundaria Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena. Es fundador y presidente de la Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, La Serena y Vegas Altas, SISEVA. Autor de una treintena de libros y de numerosos artículos. Sus campos de estudio son la Orden de Alcántara y los personajes relacionados con Extremadura. Tiene en su haber varios premios, entre ellos el CEDES La Serena en 2000 y 2006, y también fue candidato a la Medalla de Extremadura en 2019. Recientemente, este año, en 2022, ha sido nombrado académico de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes. Esta tarde nos va a hablar sobre el archivo parroquial y su platería. Cuando quiera. Muchas gracias, Juan Alfredo. Es que después hay una sorpresita y tengo que irla controlando a la vez. Buenas tardes, disculpen la voz, pero son cosas del tiempo y del agua fría, no por otro motivo, Desde el miércoles estoy así y bueno, intentaremos sobreponernos como podamos. Les voy a hablar del patrimonio de la iglesia de Garbayuela, en todos sus aspectos, que serían el archivo parroquial y la platería que vino de Indias. Voy a estar un poquito tiempo porque después tenemos una sorpresa que espero que no falle, Bueno, nos situamos políticamente, nos situamos en la Extremadura, en ese mapa de Extremadura, dentro de lo que sería el vizcondado de Puebla de Alcocer, la casa de Béjar, el duque de Béjar. Ahí tenemos ese mapa de la audiencia de Extremadura de 1829, esa es nuestra delimitación hasta esta fecha. Y ahí ven el escudo de Garbayuela, donde aparece, igual que en el risco, evidentemente, las cadenas y la banda de los Zúñiga, los duques de Béjar, que eran los señores de esta zona. En lo eclesiástico, como saben, pues, pertenecemos al arzobispado de Toledo, dentro de ese arzobispado a la vicaría de Talavera, y dentro de la vicaría de Talavera al arciprestazgo de Puebla de Alcocer. Hace poco fue la visita pastoral del nuevo obispo, con el cual también compartimos porque fue el anterior obispo de Coria Cáceres. Yo soy natural de Cáceres y era el obispo de allí, Bueno, según la guía de los archivos de la Iglesia de España que se hizo en el año 2000, la documentación que conserva el archivo era muy reciente. Los bautismos empezarían en 1890, las confirmaciones en 1910, los matrimonios en 1940, las defunciones en 1939. Como les dije el año pasado, pues eso me llevó a descartar, encontrar algún dato sobre aquel arquitecto que era Julián Conde. Esta información es errónea. El archivo parroquial, un año después de que llegara como párroco don Luis González Cuellar. Gracias a su amabilidad, pues lo que hicimos fue reorganizar todo y ordenarlo. Era un caos absoluto el archivo. Por supuesto había documentación más antigua, pero estaba al fondo de ese armario, estaban desencuadernados, todo suelto por ahí, y entre los dos pues lo estuvimos organizando a ratos perdidos, los fines de semana, en esas fechas del 2012. Lo hicimos conforme a las normas de clasificación del Congreso de Archiveros de la Iglesia del año 1994 y se hizo en 22 cajas de polipropileno, que son cajas mucho más resistentes para la humedad, para el agua. Las típicas que vemos todas son las de cartón, que como haya algo de agua, se mojan los documentos. Están mucho más protegidas desde entonces. Hay libros que tienen otro tamaño superior, por eso las cajas también son dispares, ¿Ves? Ahí se organizó todo ese archivo.
Ahí verían pues un ejemplo de los libros quizás más antiguos que hay. El libro más antiguo es el de Bautismos, de 1588 hasta 1614. Tenemos también libros de defunciones, libros de cofradías, libros de capellanías. Todo eso nos aparecía reflejado en la guía de archivos de la Iglesia. Bueno, ahí no se ve apenas, pero sí he señalado en amarillo los libros que faltan. Faltarían 2 libros de bautismos, que son importantes para lo que vamos a ver ahora después. Nos faltaría también 2 libros de matrimonios, y faltan también otros 2 libros de funciones, que abarcan periodos bastante amplios. Pero bueno, dentro de lo que cabe, al menos no son esas fechas que veíamos de 1890 a 1940, es decir, disfrutamos de un archivo mucho más rico del que pensábamos, ¿no? Bueno, ese inventario lo pueden consultar a través de internet, en la página nuestra de SISEBA, en las actas, en las jornadas que hicimos en el año 2015 en Puebla de Alcocer, con motivo del gigante de la Puebla. Y ahí está publicado ese artículo con todo el inventario del archivo parroquial. Es fundamental que los documentos se conserven, y una de las formas de conservarlos hoy en día es la digitalización de los documentos históricos. Es una labor que deberían hacer, en este caso, los arzobispados, con las instituciones también políticas, pero hemos tenido la suerte de que al menos una persona particular, don Rafael Centriano Díez Madroñero, lo hizo de manera particular, fotografió todo el archivo parroquial y dejó una copia de todas esas fotos en un disco duro al servicio de la Iglesia. Está en la Iglesia ese disco duro con todas las imágenes. Lo deseable sería que el arzobispado pues, hiciese la digitalización de toda la documentación, como hace, por ejemplo, el obispado de Córdoba, que digitaliza todos los pueblos. Esa sería la idea, dejando copias en los pueblos, llevándose la documentación al archivo diocesano, o si no la quieren dejar los pueblos, se deja el original en el pueblo y se lleva la copia al archivo diocesano. Esa es la política que tiene, en este caso, el obispado de Córdoba. Y vamos al tema que nos está esperando don Florencio, de la plata que se conserva en la iglesia, plata que viene de Zacatecas, de México, plata del siglo XVIII, estado de Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, y dentro de ella también pues ven ahí Fresnillo, que es desde donde vamos a tener ahora la conexión en directo. Esa sería la iglesia de Fresnillo, una localidad del estado de Zacatecas, con unos 140.000 habitantes. Y también la catedral de Zacatecas. En ella pues, van a intervenir 2 personajes de Garbayuela: Francisco Muñoz de Villalón, bueno, voy a simplificar aquí, Francisco Muñoz de Villalón y su sobrino Dionisio González Muñoz. Ellos eran naturales de Garbayuela, marcharon a América, a Indias, a Nueva Galicia, a México, y desde allí van a mandar diferentes ajuares de plata para el servicio de la iglesia parroquial de Garbayuela. En el caso del tío, Francisco Muñoz Villalón, mandó vinajeras, mandó una lámpara y mandó una custodia. Rojo, lo que se conserva hoy en día, la custodia sí se conserva. Y su sobrino, Dionisio González Muñoz, envió un cáliz, que se conserva, y 6 candeleros, todo de plata de Zacatecas. Bueno, esas son las imágenes de esa custodia y ese cáliz, plata sobre dorada, en el caso de la custodia. Y ahí tenemos pues, la inscripción de la custodia, que dice: a devoción de don Francisco Muñoz de Villalón, hijo de este lugar de Garbayuela, y se hizo en Zacatecas. En el caso del cáliz, dice: a devoción de don Dionisio González Muñoz, hijo del lugar de Garbayuela, para el Santísimo Sacramento, fecho en la ciudad de Zacatecas, año de 1734. Hace 15 días, 20 días, investigando sobre estos personajes, si podíamos añadir algo más de lo que dijimos en 2015, pues nos encontramos con la sorpresa de que se acababa de publicar, o sea, publicamos este año un libro justamente
que habla sobre ese personaje de Garbelluela, sobre el capitán Dionisio González Muñoz. Su título es Litigio sobre la hacienda de Valdecañas y el río de Atoloaque, y su autor es el doctor en Humanidades, don Florencio Torres Hernández, con el cual vamos a mantener una conversación. Si esto funciona, esperemos que sí. Don Florencio, ¿nos escucha? Sí, adelante. Pues le introduzco yo, le giro la pantalla para que vea también a los asistentes al público. Muchísimas gracias por atendernos desde México. Allí serían las 12:38 de la mediodía, ¿no? Sí, claro. Aquí estamos a mediodía. 19:38 de la tarde. Muchísimas gracias por atendernos. Y nos gustaría que nos hablara, pues, por qué fue este interés de investigar sobre este personaje, Dionisio González Muñoz, y qué cosas nos puede usted descubrir que nosotros no sabíamos. Le cedo la palabra cuando usted quiera. Pues muchas gracias. Les agradezco la invitación de hacerme partícipe en este evento que ustedes habían organizado con tiempo. Como bien dice don Dionisio Martín, pues el interés que surgió por un servidor de investigar a Dionisio González Muñoz, cuando estaba haciendo el doctorado me encontré un libro de una escritora, una investigadora francesa, que se llama Los Señores de Zacatecas. Es un título más largo, pero al estarlo leyendo, me encontré a Dionisio González Muñoz, que había vivido en Fresnillo y que pues, había sido un personaje importante en el siglo XVIII en cuanto a la explotación de minas principalmente. Yo no era mi tema de investigación, pero al ser de Fresnillo me llamó la atención y dije, bueno, pues hay que rescatar a Dionisio González, vamos a buscar. Yo no sabía de dónde era, no sabía si era español, si era criollo, mestizo, etc. Bueno, la historia es que en mis idas al Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, mientras buscaba el tema que estaba haciendo de investigación, pues me daba un tiempecito para buscar también a algo de Dionisio. Y afortunadamente me encontré unos archivos muy ricos en el cual es el concurso de acreedores a los bienes de Dionisio González Muñoz. Y de ahí surge este tema del litigio, el litigio de la hacienda de Valdecañas y Río de Atoloaque, que era otra propiedad que se encontraba pues distante de lo que hoy es Fresnillo. Valdecañas prácticamente se encuentra ya ahorita a las orillas, eran en ese momento una legua de distancia, son 5 o 7 kilómetros de lo que es la ciudad de Fresnillo. Al estar, pues les digo, eso fue, me duré varios años y bueno, pues la pandemia afortunadamente pues trajo la oportunidad de que yo me pusiera a paleografiar todo el documento, que para mí era de interés sacarlo, publicar un libro. Y ahí me di cuenta de que don Dionisio era español y era nativo de Garbelluela. Me di la tarea también, lógicamente, de investigar dónde era Garbelluela. Lo localicé gracias a las redes, a la magia de la tecnología. Y bueno, pues eso ya me dio más elementos, ¿verdad? También, al estar investigando sobre Dionisio González Muñoz, me encontré el artículo que habían hecho en 2015 con Dionisio Martín y el párroco que estaba en ese momento en Garbelluela, y que incluso ellos lo mencionaban, que debido al interés habían solicitado información hacia las autoridades de aquí del municipio, ¿no? Específicamente el cura de la parroquia de la purificación, pero pues no, nunca les hicieron llegar la información. Y bueno, es un problema que muchas veces todos los investigadores nos encontramos. No es fácil que nos proporcionen este tipo de investigación. Yo les confieso que, por ejemplo, a un servidor no he podido ingresar a esos archivos porque a mí me interesa todavía rescatar lo que pueda existir, ¿no? En este libro me doy cuenta que no hay pues, fecha de cuándo nació Dionisio. Tengo el dato que había proporcionado el maestro Dionisio Martín en cuanto a que
era hijo, tal vez, lo presupongo que era hijo de María Muñoz de Villalón, era un dato que sí está, y suponiendo que Dionisio, es una hipótesis que también yo hago, que lo hizo ir su tío Francisco Muñoz de Villalón. Tampoco tenemos registros de él, aunque por la edad y todo, supongo que don Francisco Muñoz de Villalón había llegado a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Al tener fortuna en Zacatecas, era propietario de algunas haciendas, entre las que destacan una que es cercana aquí a Fresnillo, más hacia el norte se llamaba la hacienda de San Pedro del Río de Medina. Tiene propiedades en las minas de Betagrande también, y otras propiedades en otros ranchos cercanos, como la hacienda de Beneficio de Sauceda de la Borda. Eso lo he encontrado en la cuestión de las propiedades de don Francisco. Les comento que la hipótesis es que, como se usaba en aquel tiempo, si un español tenía suerte, hacía traer a sus familiares más cercanos. En este caso, la hipótesis es que Dionisio González Muñoz haya llegado entre 1715 a 1725 y el de una edad aproximada de 15 años. Es una suposición mía porque no tenemos más datos. Dionisio empieza ya a figurar al lado de su tío. Hay un documento donde aparece para 1732, cuando están administrando la hacienda de Río de Medina. En el libro de esta francesa de Frédéric Lang lo mencionan ya como propietario de las minas de Gajuelos y de San Dionisio en Betagrande, que es una población muy cercana a la ciudad de Zacatecas. Son 10 kilómetros de distancia prácticamente, pues, era la ciudad de Zacatecas donde se encontraban esos ricos yacimientos de plata. Para 1740 hay un dato que dice que don Francisco Muñoz de Villalón nombra como albacea y heredero a Dionisio González Muñoz y le hereda 24 casas en la ciudad de Zacatecas, más algunas de las propiedades. Esto es algo que tengo también identificado y próximamente, es un reto que sería el próximo libro para publicar de Dionisio sobre esas casas o propiedades que tenía la ciudad de Zacatecas. La llegada a Fresnillo, yo me imagino que también de manera hipotética llega en 1745 aproximadamente, porque en los documentos que salieron a relucir en el archivo, él menciona o recibe la hacienda de Valdecañas, que había sido su propietario, que se llamaba Asensio de Iloaeta. En esa hacienda de Valdecañas fijan un censo de 2,000 pesos que por ahí queda, y esa cantidad pues no se podía tocar, ¿no? Los acreedores empezaron a pedir pues explicaciones y que querían lógicamente dinero para el que estaba estipulado en los testamentos. Dionisio en su testamento menciona que él había sido casado en primeras nupcias con una persona en Zacatecas. No hay más datos, dice los nombres de ella y de los papás, pero me imagino que quedó viudo y vuelve a contraer segundas nupcias con María Isabel Rosal Madrid, o de la Madrid, o Madrid. O sea, en esos los autores han tenido mucho en cuanto a los apellidos de esta, pero es una familia muy importante en esta región de Fresnillo, que figura desde prácticamente todo el siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII, la familia Rosal Madrid. Les digo, se casa con esta señora y solo tengo yo el dato que tienen un solo hijo. Hay una leyenda, que esa es la que mencionaba por ahí los cronistas aquí de Fresnillo, algunos historiadores, que mencionan que estando jugando en unos pozos cercanos a la iglesia, uno de los hijos de Dionisio se andaba ahogando, y que pues la señora, la esposa, invocó a los santos y le prometió que le construía una iglesia si lo salvaba, ¿no?
no hay mucha evidencia, no concuerdan los datos para haber sido, como lo mencionan viene siendo ya prácticamente una leyenda, y lo único que este hijo que tiene, Dionisio González Muñoz, se llamaba Juan José González Dosal, debería ser en la actualidad, pero hay un dato, también no hay mucha información de él porque muere joven y no se sabe de qué muere. Recientemente estaba buscando a alguien, vi que había un testamento, voy a investigar, o sea, se abren nuevos retos, nuevos caminos de investigación, pero el tema del libro, se los comento rápidamente. Dionisio González, cuando llega a Fresnillo, él tiene también minas en Fresnillo. En ese momento, pues las minas había varias minas, él era propietario de una nueva mina, le vuelve a poner su nombre, se llamaba San Dionisio, y tenía dos haciendas de beneficio, una se llamaba Santa Catarina y la otra San Dionisio. Cuando hace Dionisio es como es el representante de los mineros de Fresnillo y sacan un préstamo con una familia de las más ricas en ese momento, Nueva España, que era la familia Paguaga, que eran de origen vasco, pero eran los que se dedicaban a los préstamos de avío a todos los mineros que existían en la mayor parte de la Nueva España. Desafortunadamente, para Dionisio y los mineros que estaban en Fresnillo, las minas al empezar a excavar más se inundaron, entonces ya no hubo forma de pagar la deuda y entonces ahí empieza el litigio. El litigio lo encabeza un yerno de la familia Paguaga de nombre Manuel de Aldaco. Manuel de Aldaco también es de origen vasco y sobrino de Francisco de Paguaga, que era el patriarca de la familia. Él, como representante de la Casa del Apartado, encabeza la demanda y lo primero que hace es incautar todos los bienes. Los bienes son las minas que tiene Dionisio en Fresnillo, algunas propiedades en Zacatecas y las dos haciendas de beneficio que les comentaba hace un momento. En el libro yo quise que fuera todo el inventario, lo que encontraron en ese momento en las haciendas, que fuera tal cual viene ahí paleografiado como está. Me pareció muy importante no desviar esto. Y nombra a un depositario general que se llamaba Benito Pardo para que fuera su representante ante los representantes legales de la familia Aldaco, de Manuel de Aldaco particularmente. El litigio también hay algunos errores, algunos autores mencionan que empieza en 1761, yo al estar paleografiando me doy cuenta que no es cierto, empieza 1756. Pero resulta que de manera astuta había dejado Dionisio y sus representantes fuera estos ranchos, y entonces surge, por ahí se dan cuenta de que es propietario de la hacienda de Valdecañas, que era una hacienda no muy grande para otras que ya había en esta parte. Pero era importante porque era para mantener la mulada, que era los animales de primera mano para trabajar las minas, los que más aguantaban. Entonces, tienen esa propiedad, y en la del río de Toluaque, esa es una propiedad que está mucho más lejana de Fresnillo. Les comentaba también, yo busqué los nombres, no me fue posible encontrarle cómo está actualmente, entonces de manera hipotética me mencionó un lugar, pero es una comunidad que se encuentra, para que se den una idea, como a unos 100 kilómetros de Fresnillo, y está entre la sierra. Lo mencionan en los datos, porque también cuando hacen los avalúos me interesó sacar mucha información de tal como eran. En el libro vienen las medidas de la hacienda de Valdecañas, también con el agrimensor que habían contratado, y surge un problema. En 1775 hace la primera medida. Es de los pocos documentos donde Dionisio aparece dando una declaración y
que aparece su firma o autógrafa en la mayor parte del documento, nada más lo están mencionando, pero siempre están los representantes legales. Y uno de los vecinos no está de acuerdo con estas primeras medidas porque, según él, con sus planos, le habían invadido una parte de su hacienda, era administrador prácticamente, entonces no está de acuerdo y regresa el litigio y hasta 1782 nuevamente vuelven a hacer las medidas y sí, resulta que le habían, así que diríamos, se habían entrado a la hacienda de San José del Maguey, que es cercana a la ciudad de Zacatecas, una buena parte. Les comento en términos generales, el litigio se da, don Dionisio no ve que termina este problema, puesto que él muere un 22 de septiembre de 1779, estoy hablándoles de 1782, y el último documento que se encuentra en la Ciudad de México, de los 2,000 pesos que les había comentado al principio que habían dejado de la adquisición de la hacienda de Valdecañas, los encuentran por ahí y resulta pues, que viene un enviado de las autoridades a investigar si había todavía herederos de Dionisio González Muñoz, pues lógicamente para darle esos 2,000 pesos, pero ya no existen herederos y a grandes rasgos en eso termina el libro, todo el litigio. Les comento, bueno, algo interesante, que si ustedes, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, para tener una idea, lo que Dionisio nunca se imaginó, lo rico que iba a ser, que hubiese sido, puesto que en la actualidad, de unos 10 años para acá, en la hacienda de Valdecañas, la compañía minera Fresnillo encontró un proyecto que la ha hecho ser, está entre la mina más importante de plata en el mundo. O sea, entre las 5 más importantes hay 2 minas de Fresnillo que pertenecen a la misma compañía y una de ellas está en la hacienda de Valdecañas y que se llama Proyecto El Saucito. Pues así a grandes rasgos les he platicado un poco de la historia de este personaje. Me hubiese gustado, lo comenté con el maestro Dionisio Martín, alguna vez fuese posible presentarlo físicamente en Gabayuela, estar allá, pero por los tiempos y las condiciones pues se dieron de esa manera, ¿no? Ojalá y en un futuro no muy lejano pudiese haber esa oportunidad de conocer físicamente el poblado, la ciudad donde nació tanto Dionisio González Muñoz como Francisco Muñoz de Villalón, que estamos hablando de más de 250 años de la existencia de estos personajes. Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta, si la puedo contestar, con mucho gusto. Y pues, nuevamente desde México les envío un abrazo a todos ustedes y mi agradecimiento para los organizadores de este evento. Muchas gracias, don Florencio. Seguimos en contacto. Muy amable de atendernos. Un abrazo desde España. Gracias, igualmente.